Es la 65ª legislatura de la Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida a la firma del convenio de colaboración entre la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y el Instituto Cervantes. En este acto nos distinguen con su presencia el director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. Muchas gracias. El maestro Ismael Carballo Robledo, director general del Espacio Cultural San Lázaro. El doctor Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. La doctora Teresa Vicencio, secretaria administrativa del Colegio Nacional. Y Mario Bojorquez, escritor y poeta, Premio Alhambra de Poesía. Muchísimas gracias, don Marco. Entre nuestros asistentes queremos agradecer la presencia del excelentísimo señor Juan Duarte Cuadrado, embajador del Reino de España en nuestro país. Muchas gracias, señor embajador, por su presencia. La del excelentísimo señor Manuel Carvalho, embajador de la República Portuguesa en México. Muchas gracias, embajador. Y también destacar la presencia de don Juan Luis Bonilla, presidente del Ateneo Español en México. Muchas gracias. Para dar un mensaje de bienvenida y hablar sobre el convenio de colaboración que hoy se firma, dejamos en el uso de la palabra al maestro Ismael Carballo. Por favor, maestro Carballo. Buenas tardes a todos. Es una ocasión muy emotiva al ir viendo las personalidades que nos acompañan. Fui sintiendo un espíritu casi vasconceliano, ateneísta en todo lo que nos está aquí reuniendo. Está el director del Ateneo Español en México, el director del Instituto Cervantes, la secretaria administrativa del Colegio Nacional, que fue una creación en la que estuvo Vasconcelos también, nuestro querido Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, que es una institución bellísima que va mucho más allá de los libros, sino que tiene que ver con la riqueza y la potencia del español como lengua de pensamiento. Está nuestro querido Luis Genaro Vázquez, heredero de la tradición de los grandes funcionarios que trajeron exiliados españoles a México. Están miembros de la Embajada de España, hermanos de la Embajada Portuguesa de Portugal, Mario Bojorquez, que es un prácticamente ya funcionario de la Cámara porque hace muchas actividades con nosotros en el espacio cultural. En fin, al ir viendo la gente que logramos reunir, me he sentido muy conmovido. Quiero señalar que quiero hacer mención de una persona que fue la que diseñó esta bella idea, que es Tania Hernández, para quien pido un aplauso. Tania Hernández es una compañera funcionaria de la Cámara, está en la Secretaría General, hace muchas actividades, pero su corazón late según el ritmo de la poesía, y ella es la que nos trajo a Mario Bojorquez, y a través de Mario conocimos a Círculo de Poesía, y a través de Círculo de Poesía fue entonces que Luis García Montero esté con nosotros. Y además Tania fue la que diseñó esta idea del reconocimiento a la excelencia en letras de humanidad. El año pasado se lo dimos a Raúl Zurita, candidato a Premio Nobel en 2023, poeta chileno, y ahora se lo vamos a otorgar a nuestro querido Luis García Montero. Yo me siento la verdad afortunado por poder estar en esta posición del espacio cultural, porque solamente ocurren cosas buenas. Es un privilegio estar en el equipo de la secretaria general, Graciela Báez, porque ha permitido que todo esto florezca de una manera tan libre, tan genuina, y que podemos ahora estar reunidos con tantas personalidades tan importantes hablando de poesía y celebrando a la poesía. Yo recuerdo una idea que mencionó Alan Bloom, este profesor norteamericano de Chicago, me parece,
Alan Bloom, no Harold Bloom, Alan Bloom, en un texto que se llama Shakespeare Politics, y él decía que el discurso del estadista solamente puede ser entendido por alguien que está formado previamente en la poesía. Es muy bonito. Estaba hablando de Shakespeare, no estaba analizando la obra política, los dramas políticos de Shakespeare, y entonces dice, el discurso del estadista solamente puede ser entendido por un público que previamente está formado en la poesía. De alguna manera ese es el objetivo que nosotros perseguimos con las actividades del Espacio Cultural San Lázaro. No consideramos a la cultura como algo que se añade a la prosa de la vida, sino que la cultura está en el corazón de la dialéctica política. Y lo que hacemos con el espacio cultural es abrir la cámara hacia la ciudadanía y complementar o intentar complementar la formación política que tiene lugar en el conflicto político de los diputados y de los grupos parlamentarios, y nosotros lo que hacemos es complementarlo con actividades que tienen que ver con la filosofía, la historia, la literatura, la poesía, las letras de humanidad, que es el seminario que creamos en pandemia, en realidad también, casi fue de tipo terapéutico. En pandemia hacíamos cursos de escritura autobiográfica, etcétera. En fin, pues yo les doy la más cordial bienvenida. Va a ser una tarde muy bonita, entrañable, y en esta ocasión pues se va a firmar un convenio con el Instituto Cervantes, que es la institución que cuida el español y lo difunde en el mundo. Y es un enorme privilegio que lo podamos hacer desde uno de los poderes del Estado mexicano, entendiendo, considerando, o más bien partiendo del hecho de que México es el principal país de lengua española en el planeta. No hay más hispanohablantes en el planeta que los que hay aquí. Aquí está el futuro del español. Esa es mi tesis y lo que yo veo. Y entonces nos llena de tanta satisfacción firmar este convenio con el Instituto Cervantes para aprovechar esta red mundial consagrada a Cervantes y a sus actividades. Bienvenidos sean todos y que sea una tarde muy entrañable. Gracias. Muchas gracias al maestro Ismael Carballo. Pasaremos a continuación a la firma del convenio de colaboración con el Instituto Cervantes. Por parte de la Cámara de Diputados ha firmado este documento la secretaria general, la maestra Graciela Báez Ricardes, y por el Instituto Cervantes lo hará su director, el doctor Luis García Montero. Si es tan amable, doctor, por favor. Les pediríamos que los mostraran, por favor, el convenio para la fotografía correspondiente, si son tan gentiles. Muchas gracias. Pasaremos ahora a la entrega del reconocimiento a la excelencia en letras de humanidad al poeta Luis García Montero. El reconocimiento a la excelencia en letras de humanidad es el reconocimiento honorífico que otorga la Cámara de Diputados a través del Espacio Cultural San Lázaro. Desde su primera emisión en 2023, atrae a grandes y destacados autores del mundo de las letras, en especial de la poesía. El primero en recibirlo fue el poeta chileno Raúl Zurita Canesa, candidato a Premio Nobel de Literatura 2023. En este 2024, el merecedor del reconocimiento es el poeta Luis García Montero, cuya obra es considerada un aporte a las letras en el español de todos los tiempos. Escucharemos ahora la intervención de la doctora Teresa Vicencio. Por favor, doctora, si es tan amable. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nada más voy a dar un breve saludo en esta ceremonia que nos llena de tanta alegría.
Yo quiero dar aquí un testimonio sobre lo que ha significado el Centro Cultural San Lázaro para la institución que hoy represento, para el Colegio Nacional. Desde el momento en que entraron en contacto, pues realmente hemos hecho una sinergia para la difusión de la literatura, para la difusión de pues realmente también de las ciencias, no solo de las artes, ¿no? Y hemos encontrado aquí grandes aliados. Estamos pues por terminar una coedición precisamente de un ensayo biográfico de Vasconcelos, y esta es una oportunidad que tengo para felicitar a todos quienes han hecho posibles en el Centro Cultural San Lázaro este proyecto y esta visión que ya Ismael en su intervención inicial nos hizo saber. Quiero decirles que además tienen el mérito de ser modelo inspirador, porque hay otros congresos de los estados que están tomando también este modelo y que están haciendo sus propios centros culturales. Qué mejor que el trabajo legislativo y los recintos legislativos tengan estos nutrientes, y si en efecto para entender las reflexiones políticas tenemos que primero que leer poesía, pues bienvenida a la poesía, y que no solo tengamos legisladores que gusten de la poesía, sino que también tengamos lectores de poesía que podamos entender cada vez más nuestra responsabilidad política. Y creo que todo eso es posible gracias a la visión que han tenido. Y bueno, respecto al convenio que hoy se firma y al homenajeado, totalmente de acuerdo, ¿no? Me parece una cosa muy afortunada que se firme este convenio con el Instituto Cervantes. Y bueno, pensar que además tenemos un poeta de la tierra de Lorca, ¿no? Por si fuera poco, o sea, por si no tuviera suficiente con sus propios méritos. Creo que los mexicanos no podemos, cada vez que oímos Granada, creo que es inevitable pensar en Lorca, como en todo el mundo, supongo. Entonces, bueno, encuentro todos estos motivos de alegría y de celebración, y agradezco mucho a nombre propio y a nombre del Colegio Nacional poder estar el día de hoy aquí. Gracias. Muchas gracias a la doctora Teresa Vicencio. Escucharemos ahora el mensaje del director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. Por favor, director. Voy a ser atípico y heterodoxo, solo por mantener el hábito y la costumbre, porque si no me sentiría muy raro. Mi padre decía en uno de sus días de muy mala leche, que tenía varios al mes y frecuentes al año, que con España hay un océano que nos une y un idioma que nos separa. Y lo decía con toda la mala fe del mundo, porque se refería a el uso indistinto de palabras como ducha o regadera, banqueta o acera, elevador o ascensor. Y no era cierto. Tenía gracia, pero no era cierto, porque ha sido el nexo del idioma el que ha tenido la vitalidad de separar, reunir, reencontrar las relaciones entre México y España, las extrañas, variantes y conflictivas relaciones entre México y España. En mi condición de nacido en Asturias, mexicano desde los 9 años, lo cual le da ventaja a la mexicanidad en número de años, no en otra cosa, y me resta méritos porque me gustan las gaitas, cosa que en México es incomprensible, que todo el mundo me mira raro, como ¿cómo puede gustarte más las gaitas que los mariachis? Y tengo que hacer larguísimas explicaciones, incluidas a Paloma, mi compañera, que no entiende esta debilidad extraña. He tenido que apelar sistemáticamente a los elementos simbólicos que nos reúnen con una cierta España, con una parte de España. No hay relaciones totales, no hay amores absolutos entre un país con otro país. Hay mecanismos de mediación, de contacto, de relación, educación sentimental. Y en ese sentido, pues he tenido que hacer maromas y teatros para invitar. En la secundaria que me quemaran los pies porque yo hablaba con acento español, y todos los 15 de septiembre la plebe decía, chíngenselo el gachupín, mátenlo, y me perseguían para quemarme los pies en homenaje a la afrenta ejercida contra Cuauhtémoc. Después de eso me costó menos trabajo ir encontrando figuras con las cuales encontrabas la profundidad de un nexo.
Era Mina en la Revolución de Independencia, era Regules en la guerra contra el Imperio de Maximiliano en Michoacán. Y eso te fortalecía. Esa España, la España de Mina, que dijo: yo vengo a morir por la libertad y no me importa el país que estoy pisando, ¿sí?, te llenaba de esta vinculación de internacionalismo, nacionalismo, que produce la más extraña y simbiótica relación emocional y de construcción de una educación sentimental. Afortunadamente, en los años que yo no viví más que como un reflejo, tengo una foto donde estoy sentado en las rodillas de un poeta español que impedía que yo metiera el dedo en su café, León Felipe. Pero la verdad, mi registro de León, fuera de que era un viejo gruñón, barbudo, simpaticísimo, es muy pobre. No viví el ímpetu tremendo de la influencia del exilio español. Pero sí canté los fusiles mexicanos que disparan también, que eran los fusiles Mauser que Cárdenas mandó a las brigadas internacionales en España. Y viví en la oscura noche del franquismo una relación muy interesante con España. Curiosamente venía con el don de la palabra mezclado con el don de la voz. Fueron las presencias jubilosas y profundas de Juan Manuel Serrat, de la llegada a México de la poesía, de Paco Ibáñez. Claro, estaba pensando en Cuando ya nada se espera, personalmente exaltante, llegó por la boca de Paco Ibáñez y era la gloria. Y Víctor Manuel y Ana Belén. O sea, en la noche oscura del franquismo, la conexión de íntima relación llegaba por el lado de la poesía, la canción, con una intensidad tremenda. Todavía recuerdo con singular alegría la presencia de Raimón dando un concierto en la Ciudad de México ante miles de personas, de las cuales hijos de españoles o españoles debían ser una octava parte. Todos los demás eran mexicanos que sintonizaban a través de la palabra, ¿no?, cuando cantaba al viento. Este continuo maravilloso se refrendó gracias a que la fortuna me llevó a dirigir la Semana Negra de Gijón. Y una fortuna porque podía conciliar mi doble condición de asturiano mexicano. Y mi despacho estuvo dominado durante 5 años, dominado por un poema que estaba colgado en la pared y que todo el mundo llegaba, se sentaba, tenía enfrente el poema y decía: ¿y ese poema de quién es? Y era un poema de Luis García Montero. Un poema que me conmovió tan profundamente que decidí que esa era mi insignia, mi barco de guerra, mi rompeminas, mi rompevientos, mi rompetodo. Era eso, que tenía además una continuidad emocional muy fuerte, porque de alguna manera ese poema de Luis era el eco de la generación de poetas que yo había adorado y admirado personalmente, que era la generación anterior, la generación de Ángel González, de Hierro, incluso la muy anterior, la de Blas de Otero, la de Celaya, sin duda. Y la conexión con Luis fue instantánea. Luis fue protagonista de la más absurda y loca experiencia que hemos tenido en materia cultural en ambos países, que es tener recitales de poesía a la 1 de la madrugada. Alguien dijo: los recitales de poesía en un festival donde abunda la cerveza y el ron no funcionan. Y dije: no, verán. Y dije: no solo van a funcionar, sino los vamos a hacer a la 1 de la mañana, que es hora de poetas, porque los poetas tienen la mala fama, y algunos de los poetas que asistieron a esos primeros festivales tenían mala fama regularmente adquirida. Son noctívagos. Y fue protagonista de festivales de lectura de poesía a la 1 de la madrugada en la Semana Negra, en los que había 2,000 o 3,000 personas.
El nexo se fue profundizando porque a mí me encanta la poesía de Luis, tengo que decir que soy fan. Y los fans nos caracterizamos por la pérdida de espíritu crítico y la adhesión incondicional. Déjennos de historias, nada de, es que estos poemas son blandos, blandos para tu madre, son buenísimos, geniales, y los atesoro porque son míos, porque de alguna manera construía esta relación. Gracias a Paloma y a la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, Luis empezó a venir frecuentemente a México, frecuentemente digo 6, 7 veces, quizá más, a festivales a carpa abierta, con 3,000, 4,000 personas oyendo su poesía. Y no voy a entrar en el debate si Hernán Cortés era más feo que Cuauhtémoc o era menos, es un debate que me parece intrascendente en términos emocionales. Lo que sí digo es que el puente se construía, a diferencia de lo que mi padre opinaba, sobre la palabra. Y que la poesía de Luis sintonizaba sin problemas, creaba ecos sin problemas en jóvenes lectores mexicanos. ¿Eso es sabiduría? Sí, sin duda es sabiduría. ¿Es oficio? Sí, sin duda, es un montón de oficio. Y un montón de recolección de una trayectoria larga que empieza bien. Yo me remontaría hasta Lorca y Miguel Hernández, en el sentido de la poesía de la experiencia, la poesía que está remitida a lo política y socialmente prohibido, perseguido, derrotado o triunfante. Pero también, sin duda, a que de alguna manera no somos tan diferentes y somos bastante parecidos. Y sobre eso se construyen los puentes reales. En situaciones habitualmente conflictivas, soy de los que públicamente abomina de las transnacionales españolas, lo digo públicamente, no creo que haya misterio en mi condición de la 4, no tengo ningún problema con empatizar con la España de Luis, ninguno. No solo me universaliza en el mejor sentido de la palabra. Todo esto como prólogo para decir qué alegría tenerte de nuevo en casa. Y esto es casa. Porque un buen poeta, así escribe en polaco, maldita sea, con tal de que tenga un traductor medianamente bueno, está en casa. Y esta no es mala casa, no es mala casa, una Cámara de los Diputados, cuyos hábitos lectores creo que no son lo que deberían ser, y algún día hablaremos de esto públicamente, diciendo que diputado que no pase un examen de lecturas, que garanticen que leyó cuando tenía 15 años y que se sabe de memoria a Amado Nervo, no puede ser diputado. Pero bueno, es otro debate a posteridad. Quedaremos en este país, lo que hay que perder de miedo es a los debates reales, a los debates en los que ponemos a discusión nuestra vida, nuestras conexiones y sobre todo la construcción del espacio de la educación sentimental de una nación. Entonces, bienvenido, esto es casa, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias a don Paco Ignacio Taibo II. Escucharemos ahora la intervención del poeta Mario Bojorquez. Si es tan amable, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El amor es la forma más perfecta de reconocimiento del otro, no solo porque puede incluir en su continente sin márgenes al erotismo apasionado o a la sosegada amistad en sus variadas gradaciones, sino porque en la intimidad de su encuentro nos distinguimos en todo lo que se comparte y que nos vuelve semejantes. Amar, entonces, es un ejercicio de la voluntad donde la elección y el azar nos confirman la suprema identidad. Damos al otro todo lo que hemos recibido de él: cuerpo, emoción y sueño. En la atmósfera que se produce en torno de los que se aman, las mismas leyes de la naturaleza parecen subvertidas por su influjo. Todo dice que sí. Los árboles se inclinan, las aguas toman su cauce y los mismos rayos del sol se unen al vientecillo que inflama y refresca nuestra renovada piel. No existe, al mismo tiempo, mayor zozobra para el corazón humano que la de un amor inesperado y anhelante. Y todos los amores son así si son verdaderos.
Perdemos pues toda razón y en el mínimo orden de nuestra vida se ve trastocado por la intrusión de un nombre y una presencia que por un momento inunda y rebosa cada uno de nuestros actos y cada uno de nuestros pensamientos. Así la poesía, el territorio más libre de la expresión humana, se convierte en la depositaria idónea para su exploración temática. Poema y poema de amor son casi una sinonimia. ¿Para qué escribir poemas si no se está enamorado? En nuestra tradición lírica, desde antes del español, ya las leves jarchas y las canciones de amigo en su fingida voz femenina dan cuenta de este central asunto de la poesía. El amado, el amante, encuentran en el poema una forma de retener y fijar los confusos sentimientos de impermanencia, de fragilidad, de desasosiego que el amor lacerante y dulce provocan. Esta es la esencia de la poesía de Luis García Montero, quien ha nacido en Granada en 1958 y es una de las voces poéticas más destacadas de la lengua española en nuestros días. En su obra se desarrollan, además de la poesía, también el ensayo, la novela y el periodismo. Es profesor de la Universidad de Granada y actualmente director del Instituto Cervantes. Ha recibido numerosos reconocimientos por su obra en una trayectoria esplendente y fundamental para la literatura de nuestra lengua, al cual hoy suma el reconocimiento a la excelencia en letras y humanidad por esta representación del pueblo mexicano. Entre otros galardones, podemos mencionar desde 1982 el premio Adonais de Poesía por el Jardín Extranjero, que este es un premio que se otorga en España para los jóvenes, el premio Loewe por Habitaciones Separadas, el Premio Nacional de Poesía por el mismo libro, la Medalla Andalucía, el Premio Nacional de la Crítica por La Intimidad de la Serpiente, el Premio Andalucía de la Crítica por Vista Cansada, el Premio de Libreros de Madrid, el Premio Poetas del Mundo Latino, por su trayectoria. Aquí está mi querido maestro Marco Antonio Campos, que ha dirigido este festival por muchos años. Hijo predilecto de Andalucía, el premio Ramón López Velarde, que se entrega en Zacatecas, el premio Paralelo Cero de Ecuador, el premio Montale Fuori di Casa, el premio Carlo Betocchi. Ha sido también doctor honoris causa por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, por la Universidad Ricardo Palma de Lima, por la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso. Ha recibido también el premio Segal, el premio Poeta de América Carlos Pellicer, el premio Alma Mater Violona Landi de la Universidad de Bolonia, el premio de la Crítica de Madrid hace apenas unos cuantos meses por su libro más reciente, 1 año y 3 meses. Su poesía completa ha sido publicada por Tusquets, que va del año 80 al 2015, la cual ha ido acrecentada con los nuevos y más recientes libros, entre estos, por ejemplo, 1 año y 3 meses por la misma editora. Este último libro, junto al Tomo Almudena, publicado en México por Valparaíso, México y Círculo de Poesía, reúne poemas escritos desde 1994 hasta 2014, y que han sido recogidos previamente en Completamente Viernes, Vista Cansada y Un invierno propio de Visor, así como en Puerta Cerrada. Almudena es un libro de poemas de amor, es el testimonio de una vida amantísima que pasa por todos los síntomas de este sentimiento inexpresable en su justeza y que inicia con una dedicatoria que bien pudo escribir el propio Garcilaso de la Vega. Si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí, que no puede cansarse de esperar aquel que no se cansa de mirarte. Este breve volumen va precedido de un prólogo que ha escrito Almudena Grandes. El día de ayer cumpliría 64 años de edad. Habla aquí esta hermosa mujer que ha sido celebrada en los versos y que resulta de un hermoso diálogo con el poema La Inmortalidad. Nos habla ahí de cómo desde la infancia, tocada por la maravilla de la poesía en las voces de su padre y su abuelo, finalmente la vida, le brinda la oportunidad de enamorarse de un hombre que ha nacido para la poesía.
Luis García Montero es un autor que busca conversar con sus lectores. No encontraremos líneas en este libro que nos resulten un enigma incomprensible. Antes bien, encontraremos una diáfana voz que nos conduce por el sendero de las emociones confusas que el amor suscita en el corazón de los seres humanos. Con Luis García Montero podremos reconciliar una visión de lo cotidiano con los mortales filos de la realidad soñada por la imaginación. Que no me lea quien no haya visto conmoverse la tierra en medio de un abrazo. El lector mexicano se reconocerá en los poemas amorosos de Almudena, del mismo modo en que lo hace con los poemas de Jaime Sabines, Rubén Bonifaz Nuño, Eduardo Lizalde o Alichu Macero, porque una misma raíz de emoción los atraviesa. La poesía amorosa, tan visitada por nuestros poetas de todas las épocas, encuentra en este autor un leal oficiante que nos remite al susurro de una oración laica y hedonista, el amor que nos hace sucumbir por sus poderes paralizantes, pero que también nos solidifica ante la mirada del otro, la noble mirada del otro que nos confirma como un espejo. Es para mí y para mis amigos poetas aquí reunidos un alto honor y una alegría inmensa acompañar a nuestro maestro en este momento de luz y de fraternidad que la lengua española nos brinda a través de su forma más perfecta de enunciación, la poesía, que es un asunto del ser humano en todas sus dimensiones. La poesía y la lengua, este doble instrumento pulsado por la belleza. Gracias. Muchas gracias al poeta Mario Bojorquez. Luis García Montero, Granada 1958, es el director del Instituto Cervantes desde 2018. Es catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada. Ha estudiado la obra de autores españoles y latinoamericanos como Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Luis Rosales, Rubén Bonifaz Nuño, Francisco Ayala o José Emilio Pacheco. Es además doctor honoris causa por las universidades de San Agustín y Ricardo Palma, de Perú, por la Pontificia Católica Universidad de Valparaíso, en Chile, y profesor honorario de la Universidad de Mar del Plata, Argentina. Le pedimos atentamente al maestro Ismael Carballo Robledo haga entrega del reconocimiento a la excelencia en letras de humanidad al doctor Luis García Montero. Si es usted tan amable. Tiene usted la palabra, doctor Luis García Montero, por favor, si es tan amable. Bueno, autoridades, amigos, amigas, yo les voy a pedir permiso para leer un poema, pero antes quiero contar algunas cosas para explicar lo importante que es para mí este reconocimiento por varios motivos. Uno de los maestros en mi formación literaria en España fue el poeta asturiano Ángel González. Ángel González fue un exponente de la lucha contra la dictadura. Su hermano fue fusilado en la Guerra Civil. Su madre y su hermana fueron castigadas y expulsadas de la carrera de magisterio. Su otro hermano tuvo que salir al exilio y vivió muchos años en Chile. Y él significó una referencia en la lucha de la cultura contra la dictadura en favor de la libertad y la democracia. Muchas de las cosas que formaron la vida de Ángel González las cuenta en sus libros de memoria para parar las aguas del olvido Paco Ignacio Taibo. Cuando yo vine a México por primera vez,
venía a un país que admiraba mucho por muchos motivos. En mi formación había sido muy importante el exilio español. Ayer tuve el honor de dar una conferencia en el Ateneo Español recordando lo que supuso el exilio para la cultura y para mí, y muy en concreto el exilio en México, en lo que se refiere a la filosofía, desde Gaos o Sánchez Vázquez a María Zambrano, por lo que se refiere a la literatura, desde Max Sau hasta Luis Cernuda, y por lo que se refiere a la hospitalidad que este país tuvo con tantos exiliados que no eran grandes intelectuales, nombres conocidos, sino gente que quería resistir con dignidad una derrota de un golpe de Estado militar contra la democracia española de 1936. Además, era el país al que yo venía de poetas que habían sido muy importantes en mi formación: Jaime Sabines, Rubén Bonifaz Nuño, Rosario Castellanos. La primera vez que yo vine, tuve la suerte de conocer a Octavio Paz en el Centro Cultural Español, pero sobre todo tuve la suerte de poder visitar a un hermano de mi maestro Ángel González, Paco Ignacio Taibo, y su mujer Mari Carmen, que me acogieron en su casa y me trataron como un hijo. Y además me hicieron relacionarme con sus hijos y con toda la familia, y de ahí pues esa relación de amistad que ha contado Paco Ignacio en la Semana Negra de Gijón, que acababa leyendo poesía a la 1 o a las 2 de la mañana ante 3.000 personas, mientras los poetas caíamos en la tentación de tomarnos un whisky, 2 whiskies, 3 whiskies, y Paco Ignacio Taibo se tomaba una Coca-Cola, 2 Coca-Colas, 3 Coca-Colas. Y la verdad es que se generó una relación de hermandad que hizo que para mí México no fuese solo la tierra de los grandes poetas, de los grandes escritores, sino también una vinculación humana muy, muy importante. Y en esa vinculación humana he seguido en la posibilidad de establecer muchas relaciones de amistad con muchos amigos mayores que yo y ahora más jóvenes que yo, la relación que tengo de hermandad con el Círculo de Poesía y con poetas más jóvenes que yo, a los que quiero y admiro mucho. De manera que desde un punto de vista personal agradezco este premio por lo que significa para mí México. Desde un punto de vista ético agradezco este premio porque lo que significa para mí México es inevitable el recuerdo del exilio español. Cumplimos 85 años el próximo 13 de junio de la llegada de un barco a Veracruz, el Sinaya, cargado de exiliados españoles que demostraron muchas cosas. En primer lugar, que la dignidad humana y la hospitalidad es posible, porque mientras la democracia española estaba siendo abandonada por todas las democracias europeas por miedo a Hitler y Mussolini, el presidente Lázaro Cárdenas y su mujer hicieron una cuestión de honor recibir al exilio español. Y eso fue muy, muy importante. En segundo lugar, porque eso demostró también que reconocer al otro y el diálogo con el otro enriquece a los unos y a los otros. Y ahora que vivimos en tiempos de identidades cerradas, de miedos, de odios, de desprecios, pues a mí me gusta recordar de qué modo los españoles agradecieron la hospitalidad de México y de qué modo pues los exiliados españoles pudieron enriquecer también la cultura mexicana en la universidad, en las letras, en la convivencia, hasta el punto de que un filósofo como José Gaos se inventó el concepto de empatría, porque tuvo que reconocer que
en el diálogo entre el exilio y México no solo había un reconocimiento como españoles a México, sino también un sentimiento de empatía porque se estaban identificando, comprometiendo con la patria mexicana que los había acogido. A mí me parece muy importante recordar estos actos de dignidad porque estamos acostumbrados a la indignidad humana, a la barbarie, a las fechorías, y recordar, por ejemplo, la actitud que México tuvo con el exilio español y que los exiliados españoles lo que pudieron aportar a México, pues habla de la dignidad humana y conviene recordarlo, y por eso celebramos ahora el 85 aniversario del exilio español y la memoria histórica. Para mí la memoria histórica fue fundamental. Yo era un estudiante cuando acababa la dictadura, militaba clandestinamente contra la dictadura y comprendí que una democracia no es votar cada 4 años. Una democracia es transformar la sociedad, y una parte muy importante de la transformación de la sociedad pues fue, por ejemplo, cambiar la educación sentimental. Yo escribía poemas de amor porque me parecían tan comprometidos como un poema en favor de una huelga general contra la dictadura, porque al escribir un poema de amor estaba oponiéndome a una dictadura que había cancelado el divorcio, que había cancelado el derecho al matrimonio civil y que le había impuesto a la mujer, según los paradigmas de la sección femenina, el sometimiento absoluto a su marido. Aprender a decir te quiero desde otra educación sentimental para mí fue muy importante, como fue muy importante formarme en la herencia de un poeta como Federico García Lorca, asesinado en mi ciudad 20 años antes de que yo naciera, como fue muy importante educarme en la tradición de León Felipe o de Rafael Alberti o de tantos poetas del exilio que habían querido ser silenciados por la dictadura y que supusieron la construcción de una cultura democrática frente al olvido y frente a la opresión de la dictadura. De manera que también es muy importante para mí este premio porque llega de una sociedad que amparó a los míos, a mis mayores, en un momento de mucha dificultad histórica. Y en tercer lugar, el premio es importante porque un día de 2018 me llamó por teléfono el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, presidente de un gobierno de coalición, y me dijo: Luis, ¿quieres dirigir el Instituto Cervantes? Y yo le dije: tú sabes quién soy y cómo soy. Y él me dijo: precisamente por eso te llamo. Y para mí ha sido un orgullo en estos 5 años y medio ser el director del Instituto Cervantes, una institución que pertenece al Gobierno de España y que solo pudo nacer en la democracia. Si ustedes comparan la historia del Instituto Cervantes con las de otros institutos europeos, somos casi unos recién nacidos, porque hubo que esperar a que España tuviese una democracia para que existiese el Instituto Cervantes. La Alianza Francesa nació a finales del 19, el British al principio del 20, el Goethe en los años 50. El Instituto Cervantes solo pudo nacer en una democracia consolidada, porque a la hora de defender la cultura española, pues había que alejarse del franquismo, que quería imponer una sola cultura española, silenciando al catalán, al gallego, al euskera y a la diversidad como riqueza de nuestra sociedad. Y a la hora de hablar del español, había que dejar de hacer el ridículo creyendo en el imperialismo español y que los españoles éramos los dueños de un idioma, cuando somos el 8% de una comunidad de 500 millones de hablantes nativos. A mí me gusta además hablar, ya que está aquí el embajador portugués, de la perspectiva iberoamericana, porque si sumamos al español el portugués y nos entendemos bien, formamos una comunidad de 850 millones de hablantes que tenemos mucho, mucho que decir en el panorama internacional del mundo. 500 millones nativos de español, y México es el país más numeroso de hablantes nativos de español, primero por la gente que vive en México, pero es que ahora el segundo país de hablantes nativos de español
son los Estados Unidos, donde ya hay registrados más de 60 millones de hablantes y muchos de ellos son de origen mexicano. Después viene Colombia, después España, el cuarto lugar. Decía Carlos Fuentes que en el territorio de La Mancha, de nuestro idioma, era muy importante la unidad de la comunidad, porque si los países nos dividimos y nos fragmentamos, perdemos la fuerza de luchar todos juntos por el segundo idioma del mundo en hablantes nativos después del chino mandarín. Y eso es muy importante en un mundo globalizado como el de hoy. Defender nuestro idioma, no solo por ser la lengua de Cervantes o de Sor Juana Inés de la Cruz, sino porque podemos ser también una lengua fundamental en el desarrollo científico y tecnológico y en el lenguaje de las máquinas. Y como responsable del Instituto Cervantes, para mí México es una prioridad. Y por eso firmar convenios con distintas universidades mexicanas y en esta tarde el privilegio de firmar un convenio con la Cámara, pues me parece importantísimo. Es reconocerle a México su importancia y es también llevar a cabo la política de un gobierno democrático que ha sabido llevar la democracia no solo en estos años a la revisión de los salarios mínimos, de las pensiones, de la seguridad social, de la educación pública, sino también al servicio de la cultura y de la lengua democrática en sus valores más profundos. Los valores que yo aprendí en la cultura republicana que fue acogida por México en el año 1939. Por eso estoy emocionado y por eso me voy a permitir la debilidad de leerles un poema. En 2005, invitado por mi hermano Marco Antonio Campos, participé en Morelia en el Festival de Poetas del Mundo Latino. Me desperté muy de mañana y salí a pasear y de pronto me encontré con el edificio donde habían sido acogidos los niños de Morelia, niños españoles que estaban muriendo por los bombardeos del fascismo, del nazismo, y que fueron rescatados por la solidaridad mexicana para salvarles la vida. Y vinieron a este país y en este país crecieron. El paseo después por el cementerio de Morelia es muy emocionante porque hay muchas tumbas donde aparece de pronto un puño en alto y un agradecimiento a Lázaro Cárdenas y a su mujer por la solidaridad que tuvieron con España para acoger a esos niños. Yo me emocioné y escribí un poema, Morelia, que es el que quiero leerles. Y quiero leerles porque para mí tener memoria es seguir comprometido con el presente y con el futuro. Y llevamos unos días viendo por televisión unos bombardeos que están asesinando a cientos y cientos y cientos de niños en Palestina. Y me acuerdo de los niños de Morelia y me llena de indignación que el mundo actual no sepa comportarse con la dignidad que se comportó México en 1939 para acoger a los niños españoles que estaban siendo asesinados en los bombardeos. Y voy a permitirme un cambio porque en el poema aparece el año 2005, pero yo voy a decir el año 2024 porque estamos viendo en televisión que hoy ocurre en el mundo lo mismo que ocurría en la España democrática que sufrió el golpe de Estado de 1936. Y con este poema quiero darle las gracias al Espacio Cultural San Lázaro, a Paco Ignacio Taibo II, su madre le llamaba Paco Ignacín y sigue siendo Paco Ignacín, como ustedes pueden comprobar mientras habla, y a todos los amigos y las amigas de la poesía, de la cultura de México, que hacen que yo viva México de manera empatriada y que pueda decir lo que dijo en un momento determinado otro grande de la poesía del exilio, aunque llegara a este país con poco más de 13 años, Tomás Segovia, cuando dijo que él no podía sentirse ni de aquí ni de allí porque pertenecía a las dos sociedades, a México y a España. Bueno, les leo Morelia y les doy las gracias.
Soy cobarde, pero también mantengo la dignidad. Procuro no vender la sonrisa que los fuertes esperan. Por eso corro hasta mis versos como el niño que huye hacia su cuarto cuando empiezan los gritos en la casa. Me duermo y amanezco. Ya da el sol en las piedras de Morelia. Me levanté muy de mañana a caminar las calles de una ciudad que ha sido ese recuerdo en el que nunca estuve. Tampoco estuve nunca en el Madrid bombardeado, pero crecí mientras buscaba una verdad en la memoria. Más que la tierra limpia, me emociona el paisaje de cultivos, las piedras que las manos edifican, paredes que comprenden un relevo de vidas cotidianas, de cuerpos, de murmullos, de tacones que bajan la escalera, de peldaños que corren hasta el sótano antes del bombardeo. 1939, tal vez, o 2024. Es la historia del agua, la lluvia repetida en el invierno como una condición de la miseria. El sol abre los ojos y puede ver la infancia de un país que huye de la guerra, que cruza el mar, que desciende del barco como la historia en fila, muy peinada la historia, con su maleta de cartón, con sus recuerdos, sin estatura y para siempre, mientras ordena el equipaje en la ciudad que la recibe. Valladolid, Morelia, suave patria. Miro la catedral, el internado, los edificios nobles y en la imaginación donde se viven los recuerdos para que las historias generales puedan gozar de intimidad. Agradezco la luz al descubrir una nobleza humana más alta que las piedras y los bosques. Poco a poco la gente ha invadido las calles. Estoy acompañado y solo en una plaza de Morelia, pero siento que corro hasta mi habitación. Siento que me refugio de los años, del agua, de la muerte, de todo aquello frío y desarticulado, como un juguete roto que nos fue separando de la infancia. Muchísimas gracias. Para concluir con este reconocimiento al doctor Luis García Montero y a la firma del convenio de colaboración con el Instituto Cervantes, pasaremos a continuación a la presentación del concierto de gala del Cuarteto de la FUNAM, por lo que les hacemos una muy atenta invitación a que nos acompañen, por favor, en el vestíbulo sur de este Salón Legisladores de la República, que sería saliendo a su mano derecha, está puesto el escenario. La Cámara de Diputados les agradece su participación en este acto. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes.